Buenas noches para todos nuevamente. Comencemos la clase de hoy revisando los grupos. Vamos a terminar de hablar de la exposición del caso de negocio que habíamos comenzado en la clase pasada. ¿Para cuándo es? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, ¿alguien no está en ningún grupo de los presentes? Daniel Alvarado está, ¿no? Santiago Arrieta, ¿no? Álvaro Rodríguez. ¿Nada? ¿Están? ¿Todos están en el grupo? Yurley Orrego está hoy presente. En teoría todos los grupos están conformados, solo Yurley está sola en el grupo A. ¿Alguien conoce a Yurley o está en el grupo con Yurley? De los presentes. Ella va a seguir, está en algún grupo. ¿Has hablado con ella? Ella dijo que la dejamos de plan. ¿Cómo? Ella dijo que la dejamos de plan. Ella fue bueno. Me quedaría así. Sí. Y no tenía nada. No. Hoy estoy hablando con todos. Lo que sí le diría a Yurley si estuviera, es que no puede estar sola. ¿Sí? Y si es la única que falta por acomodarse en un grupo, pues podría entrar eventualmente a un grupo de 5. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Sí puede entrar o no puede entrar? No hay problema. Para Yurley, que no está hoy presente, y para todos los demás, el que ya no hizo la primera entrega, ya sabe cuál es su nota. Si no lo sabe, es un 0, porque no hizo la primera entrega. ¿Sí? Que tenía una fecha límite. ¿En qué grupo la coloco? ¿Cuál es el grupo de ustedes? ¿Cómo es tu nombre? ¿Juan Camilo Ortiz? Ríos. Ok. O sea, ustedes son el grupo I. En los grupos, en cualquiera de las entregas en grupo, ustedes pueden tomar la decisión de hacer una matriz de participación. Es decir, si alguno de los compañeros está registrado en el grupo, pero no trabaja, pues los que sí trabajan pueden ponerle la nota a ese que no trabaja. ¿De acuerdo? Pueden definir una matriz de participación. Como esas matrices de participación son concertadas, cuando a mí me llega una matriz en donde veo que a alguien le colocan un 0, se asumo que es que esa persona no hizo nada. O si le bajan, es porque todos los demás consideran que no estuvo del todo presente en la entrega y para mí es válido. Han habido casos en semestres pasados en donde los propios compañeros han dicho, él no trabajó, ni apareció, ni nada, y digo, matriz de participación, hagan lo que tengan que hacer. ¿Sí? Eso para que los que se acostumbran a no hacer mucho tengan presente que
pueden sacar una mala nota en el proyecto en grupo y su grupo no necesariamente sacar una mala nota. ¿De acuerdo? Dicho esto, en Moodle, donde dice proyecto en grupo, y en la subpestaña que dice exposición de caso de negocio, van a encontrar la presentación que hicimos en la clase pasada, que es donde están los lineamientos, ¿cierto?, de la exposición. Van a encontrar el video de la exposición de la clase pasada, y aquí les quedará cargada la clase de hoy, y van a encontrar un foro. Ese foro, vamos a darle una fecha límite para contestar, para participar en ese foro, hasta 2 semanas, ¿sí? O sea, a partir de hoy hasta el 1 de febrero, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata entonces el foro? Se llama Juliana Martínez. Porque mi compañera tiene ahorita llega. Va. Entonces, ¿en qué consiste el foro? En que ustedes lean este artículo y planteen cómo pueden gestionar el riesgo que se materializó en el artículo. ¿Cuál es el artículo? Pues ustedes entran al link, abren el link que hay ahí, y decía, una cadena de restaurante china pierde 190 millones en la bolsa tras aparecer una rata en el plato de un cliente. Es un riesgo de que tiene todo restaurante, un potencial riesgo, ¿no? ¿Cómo gestionarían ese riesgo? No todos tienen proyectos relacionados con temas de comida, pero el foro igual les habla. ¿Listo? ¿Hay algún emprendimiento, hay algún proyecto relacionado con comida? Alcen la mano quienes tienen proyectos con comida. Okay. Bastante. Luego, ahí hacen parte del análisis de riesgos que tienen en sus emprendimientos. Definamos cuándo deben entregar el PowerPoint y las plantillas que vamos a explicar hoy de esta exposición. ¿Cuándo sería finalmente la exposición? Estaba definida al principio del semestre del 31 de enero al 4 de febrero. Vamos a pasarla del 7 de febrero al 11 de febrero. O sea, van a tener una semana más para trabajar. Entonces, ¿cuándo va a quedar la entrega? El 6. La fecha límite de entrega. 6. Fecha límite. Si quieren entregar mañana, lo pueden hacer. El 6 de febrero a la 1 de la tarde. Entonces, se la puede dedicar. Domingo 6 de febrero. ¿Qué deben entregar? Un PowerPoint o una presentación y unas plantillas en un formato Excel, que es lo que vamos a explicar ahora.
Puede ser la anterior. Ok, esto dijimos que era la 1. Y esto lo voy a colocar a las 12:23:51. Los que se pasen de la 1 tienen una penalidad de 1 unidad en ese entregado. ¿Listo? En esa hora. Ya aplazamos una semana completa. Bueno, miremos las plantillas. Entonces, esto que ustedes están viendo acá en pantalla son unas plantillas que no deben modificar. En su estructura no las deben modificar porque cuando veamos o cuando se integre el modelo financiero, obviamente va a trabajar en función de los datos que están ahí registrados. No todo aplica para la exposición, pero es mejor que las trabajen todas de una vez, todas las hojas que están ahí planteadas. Como ya habíamos dicho en la clase pasada, la exposición, esta exposición es la que probablemente tiene más trabajo. Dedíquenle el tiempo que requiere para que no se vean al final del semestre haciendo reprocesos y mucho más trabajo. O sea, el trabajo grueso está acá y en el último entregable ya queda es un trabajo de análisis, más que de investigación, más que de estructuración, más que de planeación. Entonces, dedíquenle el tiempo que corresponde a esta entrega en este momento. ¿Cómo están entonces las plantillas y cómo se relacionan con la exposición? Que es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, arranquemos un poco en orden. Hay varias hojas en esas plantillas. La primera de ellas es la que se llama datos de entrada. ¿Qué tienen que colocar acá? Pues el nombre de cada uno de los integrantes, el código, el curso, que es el M1, el grupo. Entonces, por ejemplo, Juan Carlos tenía el grupo I y le coloca el nombre de su emprendimiento y por acá la propuesta de valor, que si no ha cambiado, pues puede ser lo que ya definieron en el reporte inicial del proyecto. ¿Sí? ¿Puede cambiar? Sí, por supuesto, porque es que el proyecto va en una fase de elaboración progresiva, o sea, todavía ustedes están definiendo y dándole forma a ese proyecto y por supuesto que puede cambiar muchas cosas. De hecho, en esta exposición es que ustedes van a comenzar a intentar moldear mucho más esa idea. Pero puede cambiar. Inflación proyectada, IVA e impuesto de renta, no hay necesidad de que lo toquen. Después, hay 3 preguntas que ya pueden comenzar a resolver, que es cuántos días se trabaja a la semana en su negocio, en qué horarios y finalmente, pues, cuántas horas de trabajo tienen al día. ¿Ok? Después, ¿cuál es el año de constitución del negocio? El salario mínimo, que quedó en 1 millón. Y el subsidio de transporte legal, que quedó en 117.172. Eso lo van a tener que ajustar ustedes en las plantillas. Hay un valor diferente en las que descarguen de muros. ¿Qué porcentaje de la inversión es capital propio? Es decir, ¿cuál es la decisión de financiar? ¿Cuál es la estructura de capital? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahora les pregunto el nombre para no cortar aquí.
Y después, ¿cuántos días tiene el año? Ah, bueno, estaba acá. ¿Cuánto es el porcentaje de inversión en capital propio? Entonces recuerden que en la exposición, por acá cuando hablábamos del análisis financiero, había una nota en rojo, donde yo les decía, por efectos académicos, máximo van a poder colocar un 40% de capital propio. Es decir, de toda la inversión que ustedes van a hacer, máximo el 40% es ahorros. El otro 60% van a asumir que va a ser deuda. ¿Verdad? En la realidad puede que no sea lo más conveniente. Hay negocios que es conveniente hacerlos con un porcentaje alto de deuda y hay negocios que es más conveniente hacerlo con un porcentaje alto de capital propio. ¿Cierto? Digamos, la gran mayoría de negocios comerciales es bueno iniciarlos con el mayor porcentaje de capital propio posible, pero los negocios, por ejemplo, de hacer una edificación y vender una edificación, se hace utilizando el apalancamiento y unos créditos especiales que son un crédito constructor. ¿Sí? Pues en ese tipo de negocios, normalmente lo que se coloca de capital propio es el lote y los diseños. ¿Sí? Lo que valga el lote y los diseños y todo lo demás se financia. Y se financia con un crédito constructor que además tiene un soporte que es una fiducia, en donde las personas que van comprando y van depositando los valores de las cuotas iniciales de los apartamentos que se van a ir adquiriendo, pues van de alguna forma pagando ese crédito. Me sale un poco el tema, pero para que lo tengan presente en algunos tipos de negocios. Lo siguiente que hablábamos o que solicitábamos era el análisis de mercado, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los competidores? ¿Cuáles son los proveedores? ¿Cuál es la cuota de mercado? Para eso no hay plantillas, eso es algo que tienen que hacer y plasmar en la presentación y dejar todos los anexos en la presentación. Lo siguiente sería el análisis de riesgos, es igual, pero ya entrando al análisis financiero, lo primero que se preguntaba es qué productos vende el negocio, a qué costo y a cómo los vendo cada producto. Para esto en la plantilla vamos a ir a donde dice ventas y costos. Entonces en la hoja ventas y costos, ustedes como ven hay unas celdas que están con letra azul, estas son las celdas que pueden modificar. En la hoja de ventas y costos pues pueden modificar todas las celdas de la columna B, C, D y E. Entonces, si este es el ejemplo de una empresa que vende empanadas, pues los posibles productos que se pueden tener es empanada de carne, pollo, mixta, hawaiana, ranchera, pollo queso, pollo con champiñones, y así es muy fácil definir los productos, ¿cierto? Y eso que no hablamos sino de una sola bebida, pero podría haber otras 10 bebidas diferentes que no necesariamente son las embotelladas caseras o cervezas. Bebidas propias, jugos, malteadas, qué sé yo, ¿sí? Una vez listan los productos que tengan, para unos es más fácil que para otros proyectos. Hay proyectos que aparentemente dependen de un solo producto, pero entonces tienen que ver variantes en la forma de comercializar dicho producto, o sea, ya sea por paquetes, por diferentes volúmenes, ¿sí? O por la forma en cómo se entrega, o como la forma como se hace el servicio, porque pueden haber negocios que son de servicio. Entonces, también tienen que definir cuáles son los posibles servicios que tengan. Una vez tengan listados sus productos, lo siguiente es comenzar a costear qué vale cada uno de esos productos. Entonces, ¿cómo sé que una empanada de carne, por ejemplo, vale 924 pesos? Hacerla. Pues para esto hay otra plantilla
que es esta que dice APU. ¿Alguien está familiarizado con la sigla APU? ¿Sabe lo que significa? ¿Alguien ya vio construcción? ¿No? En construcción deberían comenzar a hablar de APUs. ¿Qué es una APU? ¿Y qué es una APU? ¿Y por qué es tan común en la ingeniería civil? Una APU, la sigla va por análisis de precios unitarios. Y muchas obras públicas se hacen con ítems a los cuales, o sea, se definen unos ítems de obra y cada ítem de obra tiene un valor asociado que sale producto de un análisis de precios unitarios, o sea, de una APU. Entonces, las obras, por ejemplo, pueden tener el concreto, la mampostería, qué sé yo, cualquier cantidad de actividades y cada una de esas actividades definir una APU. Entonces, si yo me fuera a buscar, por ejemplo, el APU de 1 metro cúbico de concreto, encontraría que en el equipo hay un vibrador, un mezclador, etcétera. En materiales están los agregados, el cemento y de pronto algunos aditivos, si es un concreto especial. Los transportes, pues cuánto vale transportar esos materiales. En la mano de obra, la cuadrilla que debe hacer el concreto, pues el número de obreros y si hay, me fue el nombre, bueno, número de obreros. Y también se definen algunos costos indirectos. Esta es la estructura típica de una APU para temas de obra pública, pero sirve perfectamente para cualquier tipo de proyecto. Para lo que se quiere hacer acá, hay que tener presente dos cosas. Primero, que el equipo que yo vaya a asociar acá no esté asociado en mis inversiones. O sea, puede que haya la necesidad de adquirir un equipo específico para hacer un producto específico y que cada vez que haya que hacer el producto, yo tenga que invertir en ese equipo. No se me ocurre ningún ejemplo. Pero supongamos, por ejemplo, una vacunación y que el equipo fuera la jeringa. Cada vez que yo voy a vacunar a alguien, entonces tengo que usar ese equipo y botarlo. No me sirve para más. ¿Sí? Por decir algo. Entonces, ahí en ese caso, habría la necesidad de relacionarlo en el APU. Pero, si yo voy a hacer hamburguesas y para hacer la hamburguesa necesito una freidora, una plancha, ¿sí? Para hacer las papas y para hacer, qué sé yo, las carnes y demás, pues yo ya eso lo voy a listar es en mis inversiones de mi negocio. Si lo vuelvo a colocar acá y digo, para hacer una hamburguesa, del valor de la freidora, ¿cuántas hamburguesas pueden salir? Es un desgaste muy grande. Entonces lo voy a definir en una hoja que se llama inversiones. Ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, resumiendo un poco, solo voy a colocar el equipo que sea estrictamente necesario para hacer un producto específico y hubiera que desechar acá. ¿Sí? Después defino los materiales de mi producto. Estoy haciendo una APU. Voy a tener que hacer una APU por cada producto que tenga mi negocio. Es decir, van a tener que copiar esta hoja por cada producto que tenga el negocio. Entonces está el de la empanada de carne, pero después tendría que hacer, le doy clic derecho acá, le digo mover o copiar, crear una copia y la dejo hasta el final. Y le digo, este va a ser el APU de la empanada de pollo. ¿De acuerdo? Y así para cada uno de los productos que ustedes tienen. Entonces, esto es en esencia lo más engorroso de esta exposición, pero también en la realidad es lo que me permite ajustar a la minucia y saber qué tanta rentabilidad puede tener un negocio u otro. Hay infinidad de negocios de empanadas que no tienen esto, ¿cierto? Y que no saben a ciencia cierta cuánto vale hacer la empanada o cuánto vale el producto. Y probablemente hay infinidad de gente moliéndose
y haciendo infinidad de cosas y al final viendo que no hay una rentabilidad por más que vendan 300 empanadas al día. Y probablemente es porque nunca se han tomado en la tarea de hacer esto, de costear el producto y de ver realmente en cuánto lo tendrían que vender. Entonces, para la empanada de carne, para mi empanada de carne, la de mi negocio, la de mi receta especial, requiere harina de maíz, especias, aceite vegetal, carne molida, carne de cerdo molida, papas medianas, cebolla larga, tomates maduros y ajos. Esa es mi receta. La empanada de carne tiene carne de cerdo y tiene carne de maíz. Esa es mi receta. Ustedes tienen su propio negocio. Cada producto tiene las características que ustedes quieran poner. ¿Sí? Como no es fácil costearlo por una empanada, yo decidí que voy a sacar el gramaje de cada uno de estos materiales en función de hacer 20 empanadas, por decirlo. Y lo que hago al final es dividir por 20. Hay productos que se pueden costear uno por uno y hay otros que es mejor costear un volumen y después dividir para saber cuánto costó uno. ¿De acuerdo? Vale. Para el tema de transportes, por ejemplo, acá yo digo que voy a hacer mercado X días y voy a comprar productos para 100 empanadas. ¿De acuerdo? Pues cada 100 empanadas voy a gastar 14,000 pesos. 2 taxis en ir y venir al supermercado o ir y venir a una plaza a comprar los productos. ¿De acuerdo? Y en mano de obra definí que hay un personal que no está en la hoja de recursos humanos, o sea, es un personal que se dedica exclusivamente a hacer la empanada y que le voy a colocar un rendimiento. Esa persona es capaz de hacer 100 empanadas al día. ¿De acuerdo? En este caso. Y se le paga pues una cantidad que ya está desactualizada, ya está por fuera del salario mínimo. Habría que ver cuánto es el salario mínimo, cuánto es lo que se paga además en prestaciones sociales y más. Ya les voy a indicar eso. No me van a ver. ¿Por qué coloco el ejemplo de la mano de obra? Porque las ideas de negocio que son servicios deberían contemplar el personal en los APUs. ¿Quiénes tienen proyectos que son servicios? Un proyecto que sus productos son servicios, no son algo material que se vende. Doy un ejemplo, una empresa de consultoría, alguien que quiera colocar diseños, que venda diseños arquitectónicos, o que venda la diagramación de planos, o que venda... ¿Hay algún proyecto de ese estilo? Acá. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de negocio de ustedes? Entonces ustedes cobran es por diseño. Es decir que en los productos podría aparecer, voy a decir una locura, ustedes lo definen, es su proyecto. Pero podría colocar el diseño de una casa, de una planta, o el diseño de una habitación, o ¿sí? En ese caso es mejor, si por decir algo, para hacer el diseño ustedes necesitan un arquitecto, un decorador, qué sé yo, tres personas, que estas personas estuvieran acá, en esta hoja. Y en la hoja de recursos humanos debería estar lo que en negocio se llama el staff del negocio, es decir, el gerente, el de marketing, el contador, la secretaria, mejor dicho, los que hacen temas administrativos y transversales a todo el negocio, no los que hacen la parte técnica del negocio, por decirlo así. ¿Sí? Los que hacen el componente técnico del negocio deberían estar en los APUs. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si ustedes definen que para todo su negocio ustedes van a tener un solo arquitecto y un solo decorador de interiores, por decir algo, y después comienzan a jugar con las cantidades de productos a vender en el año, puede que excedan el tiempo límite que va a tener cada persona o el número límite que va a tener, o mejor dicho, ustedes se van a ver restringidos por el tiempo de estas personas
para hacer proyectos o para vender productos, ¿sí? Usted diría, yo no puedo vender más de X productos al mes porque mi personal no es capaz de hacer más físicamente. Mientras que si ustedes lo definen de esta forma, si ustedes tienen muchas ventas, pues van a tener que externalizar a esos personales, ¿sí? Y conseguir más arquitectos, más diseñadores de interiores. ¿Sí me van siguiendo? Entonces hay que manejarlo así. De esa manera, los proyectos que son servicios se comienzan a ajustar más a la realidad en la formación del proyecto como tal con el modelo financiero que hagamos. Los que no, pueden omitir la mano de obra acá y sencillamente colocar a todo el personal contratado en la hoja de recursos humanos que vamos para allá más adelante. Dudas con los APUs, que es probablemente donde hay que afinar más el modelo, donde pueden haber ganancias importantes es en tratar de afinar los costos. Y estoy hablando ya en la realidad. En la realidad de todo negocio, hay que intentar que el producto sea lo más económico posible con la calidad definida. No estoy diciendo que se hagan productos de mala calidad. ¿Ven? Si yo digo que voy a hacer empanadas de carne Angus, ¿ven? Pues tiene que ser carne Angus. No puedo decir que voy a vender carne Angus y por detrás solo he hecho carne molida. No, ¿de acuerdo? La calidad que se defina, pero entonces tendría que ver cuál es el proveedor de carne Angus que me da el mejor precio. ¿Sí? ¿Es claro? No. Entonces, una vez tienen esto, en la hoja ventas y costos van a ir linkeando los precios de cada producto a el APU, como está acá, como lo pueden ver acá arriba. Esta celda, la celda C2, está llamando a la hoja APU empanada de carne y al precio que se define allá en la celda M69. ¿Verdad? Una vez tenga eso, para cada uno de sus productos, ustedes tienen que definir el valor de venta. Y en la clase pasada, ya habíamos dicho que el valor de venta está en parte definido por la competencia. O sea, si yo tengo una competencia muy fuerte que ofrece una calidad similar, que está muy cerca, pues yo no puedo ofertar productos similares a mayor precio. Me toca casi que pegarme al mismo precio o estar ligeramente por debajo. ¿Sí? ¿Puedo arriesgarme a ponerlos más costosos? Sí. ¿Qué puede pasar en la realidad? Pues que va a ser más difícil adquirir clientes. Eso es un hecho. ¿Sí? Y ocurre en nuestro país con mucha facilidad. Pues la gente prefiere incluso menor calidad, pero que sea más barato. ¿Sí? Especialmente en comidas es un tema complicado. ¿Sí? Y después pueden definir cuánto volumen de productos creen que van a vender al año. Y eso sí ya es sacar la bola de cristal y comenzar ahí a pensar cuánto. ¿Sí? ¿Cuánto es lo posible? Aquí a manera de anécdota. Yo tuve una repostería, un intento de repostería, cafetería, algo así, hace unos años. Y obviamente hice mi modelo financiero. Y mi modelo financiero comenzaba a ser sostenible. Es decir, su punto de equilibrio estaba por ahí como en vender 14 cafés al día y vender unos 5 o 6 waffles al día o 5 o 6 postres al día. En el modelo que yo definí, con los costos de las inversiones que yo definí, con los productos que yo definí, ¿cierto? El tema en la realidad es duro. Bueno, yo sigo diciendo que mi modelo era factible. Obviamente no tengo la cafetería en este momento, entonces ya saben qué pasó. El hecho es que de los 14 cafés se vendían 4 o 5. Pero yo le echo la culpa a que el que quiere tienda, que la tienda. Yo no tenía tienda. Puse todo, puse
empleados, y los empleados, por más que uno los motivaba y les hablaba bien, y miren que si ustedes no venden, pues esto se va a acabar y después no hay trabajo, ¿sí? No, nunca se llegó a esas metas, ¿sí? Que era lo de sostenibilidad. ¿Por qué? Yo asumo que no le metían las ganas que uno le metería uno siendo el dueño ahí. Si uno siendo el dueño y teniendo una hoja de ruta, que es finalmente el modelo financiero, que uno dice, tengo que vender 14 al día, tengo que vender 14 al día, no lo vende, como sea, sale, funciona. Si ve que no se vende, entonces hace uno gratis y se lo ofrece a alguien, ¿cierto? Todo eso se lo planteaba yo a mis empleados, ¿cierto? En su momento. Estrategias y planes, ofrezcan el producto. Si hay un poste que ya va para 2 días y no se ha vendido, ofrézcanlo, salgan y muéstrenlo, porque igual va a terminar en la caneca, ¿sí? Entonces es preferible que lo pruebe a alguien, cosas de ese estilo, ¿sí? Me salí bien con. Con esto ya tenemos la primera parte, que es qué productos vende mi negocio, a cómo me sale cada uno de los productos y el cuál. Pero además me ayuda a definir mi cuota de mercado, que estaba por acá en la primera parte, que era el entorno de análisis de mercado. Recordemos que la cuota de mercado es qué volumen se lleva de todo el mercado de empanadas mi negocio. Entonces, ¿por qué me sirve? Porque en esa hoja ya puedo ver por acá que de acuerdo a mis estimaciones, yo voy a tener ventas por 91 millones al año en empanadas, ¿sí? Y vendiendo, en teoría, estos son como 50 empanadas de cada una al día, ¿sí? Mucho, poquito, ya miren la anécdota, ¿sí? El hecho es que si yo digo 91 millones de, qué sé yo, 91 millones al año de empanadas que se lleva mi negocio, de 1.200 millones que se venden de empanadas en todo Bucaramanga, pues mi cuota de mercado es 91 sobre 1.200. Ya está. Ese porcentaje. ¿Sí? Ya puedo definir la cuota de mercado. Lo siguiente que se pedía, que se pide, es qué inversiones tiene mi negocio. Entonces hay otra hoja definida, que es esta que está por acá, que dice inversiones. Entonces en la hoja de inversiones, ustedes van a comenzar a listar todas esas cosas que creen que tienen que adquirir para abrir la puerta de su negocio y comenzar a ponerlo a funcionar. ¿De acuerdo? Yo aquí en las plantillas les coloqué un ejemplo de las diferentes tipologías que hay de clasificación. Muchas de esas cosas no habría necesidad de adquirirlas. Por ejemplo, una franquicia. Es mi negocio, yo decidí adquirir una franquicia. ¿Ustedes tienen que adquirir una franquicia? No. Ustedes ponen las reglas de su negocio. Entonces, si no necesitan franquicia, pues no hay franquicia. Unos mesones de acero, una freidora industrial, podría haber colocado aquí unas ollas, unas mesas, una silla, ¿cierto? Una remodelación de ese local, también le puse unos diseños arquitectónicos para pensar en esa remodelación. Un lanzamiento en redes, un local comercial. ¿Hay necesidad de comprar el local? No, eso es un modelo de negocios. En el mío yo dije, vamos a comprar el local, a ver si da para comprar el local. ¿Sí? El de ustedes puede decir, vamos a comprar un local o no, o vamos a comprar X o Y cosas o no. ¿De acuerdo? Computador y caja y otros implementos de hardware y un Office, que serían algunos elementos de software ya básicos para llevar de pronto la contabilidad del negocio, etc. ¿Qué es lo importante? Que ustedes listen estas inversiones, las coticen, o sea, sepan qué valen y digan qué cantidad requieren para que finalmente puedan tener un valor. Por acá, en total,
en mi caso voy a invertir 23 millones porque por acá me arrepentí del local, pero si le hubiera puesto 1, la inversión sería de 93 millones. ¿Listo? Para el puesto en paz. Sí, ese es mi puesto en paz. ¿Sí? Recuerden que lo ideal es comenzar con la mayor austeridad posible, pero obviamente hay que definir lo mínimo que requieren para arrancar. ¿Sí? Por acá en la derecha, en la columna K, habla de unos años de amortización. Por ahora no se angustien con eso, no tienen que cambiarle nada acá. Para la tercera entrega les voy a explicar qué es esto y cuando hayan que analizar el modelo financiero, lo revisamos. Entonces, por ahora no lo toquen, no hay necesidad. Me interesa es que ustedes definan qué van a adquirir, en qué van a invertir, cuánto vale. ¿Listo? Y que de alguna forma comiencen a clasificarlo, aunque la clasificación la pueden ajustar también más adelante. ¿Qué más? ¿Qué costos fijos tiene mi negocio? Es la siguiente pregunta. Entonces, por acá hay una plantilla que dice costos fijos. En esos costos fijos hay muchas cosas que ya obedecen a las estrategias y planes que ustedes vayan definiendo de acuerdo a su análisis de riesgos. Entonces, ¿qué pueden ser unos costos fijos que obedezcan a estrategias y planes? Un seguro, unos mantenimientos de equipos, o invertir X dinero en marketing o publicidad mensual, ¿sí? O pagar una franquicia, si no es una inversión, si un gasto fijo, definida como un gasto fijo podría estar, o pagar la afiliación a una aplicación X. Si es un gasto recurrente que me toca pagar, independientemente de si vendo o no vendo las empanadas, eso es un costo fijo, eso es un gasto fijo. ¿Sí? Si resulta que yo no adquiero un local, no lo adquiero, pero necesito un local para operar porque mi modelo de negocio es un modelo tradicional de venta de empanadas en punto físico, pues voy a tener que arrendar un local. Eso es un costo fijo. Si no vendo empanadas, pago la renta. Si vendo empanadas, pago la renta. Es fijo. Lo mismo el agua, la luz, el internet. Ojo acá con lo siguiente. Si ustedes dicen que van a arrancar el garaje de su casa, que es válido, de todos modos consideren que el negocio tiene unos gastos fijos que no se lo van a cargar a sus padres o con quien vivan en la casa. Consideren que van a pagar un arriendo que va a ser de menor valor, pero algo van a pagar. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque si no lo consideran, en el momento en que ustedes se quieran expandir o crecer o pasarse a algo nuevo, resulta que no lo pueden hacer porque el margen de ganancia estaba ligado era a eso que no pagan. ¿Sí? Entonces es mejor que lo consideren y lo evalúen. Pasa mucho en la realidad. ¿Sí? Ahora les toco otro caso específico. Ayer una compañera hacía un comentario importante. Decían, resulta que mis estrategias y planes, al principio yo no voy a colocar los seguros, sino que lo voy a colocar cuando el negocio ya está consolidado. Pues para eso está la columna F, que dice cuándo. Hay dos opciones acá. Ustedes pueden escribir, seleccionar la opción inicial o la opción consolidada. Todo eso que vayan a adquirir o que vayan a comenzar a comprar o a pagar cuando el negocio ya está consolidado, pues lo listan como consolidado y todo lo demás como inicial. Entonces, por aquí a la derecha hay una diferenciación. En gastos fijos iniciales, el negocio gasta 10 millones de pesos al año y cuando ya está consolidado el negocio ya gasta 12 millones de pesos al año. De los 90, entonces vayan haciendo cuentas. De los 90 millones que venden empanadas, tienen que sacar 10 para gastos fijos.
y tienen que sacar 29 para costos de producción, o sea, lo que valió la carne, la harina, el huevo, ¿sí? ¿Qué más son gastos fijos? Aparte de los servicios públicos, el arriendo y lo que ya mencionamos acá. Pues toda la estructura de nómina que tengan definida en su empresa. Ustedes ya definieron una estructura de nómina. Cada uno de sus grupos definió una estructura de nómina en el reporte inicial del proyecto. Cuando se les preguntó cuál era su organigrama inicial y cuál es su organigrama consolidado. ¿Esa es la definitiva? No. Pero para la exposición 2, o sea, esta, para la exposición, para el segundo momento, van a colocar esa. En la tercera exposición, que es la sustentación final, es cuando van a correr un modelo y cuando ustedes van a comenzar a echar gente antes de contratarla. ¿Sí? ¿Qué suele pasar? ¿Sí? Entonces, en principio, pues van a colocar la estructura que ya definían. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración y nos estamos metiendo ya como en el ámbito jurídico de la creación de una empresa y es la siguiente. Hay dos tipos de contratos que suelen estar relacionados con personas en el desarrollo de un negocio. Unos contratos que son laborales y otros contratos que son comerciales. Los contratos laborales, pues, son empleados de nuestro negocio. Los contratos comerciales son prestadores de servicios de nuestro negocio. ¿Qué diferencia hay para saber si yo tengo que contratar con un contrato laboral o con un contrato comercial? Básicamente dos cosas. Primero, la persona que voy a contratar tiene que cumplir horario. Y segundo, la persona que voy a contratar recibe órdenes de alguien, de algún jefe. Si la respuesta es sí a alguna de esas dos o a las dos, eso es un contrato laboral. ¿De acuerdo? Si no, es un contrato que puede ser comercial. Yo puedo contratar un contador de manera laboral o de manera comercial, por decir algo. Si lo contrato de manera laboral, le digo, usted se me sienta aquí de 8 a 12 y le voy diciendo, quiero que me cargue esta información todos los días, el software contable de la empresa, que sí. ¿Sí? Pero también podría contratar un contador y decirle, mira, acá están todos los papeles de la empresa, por favor hágame la declaración de renta y a mí no me importa si el señor trabaja a las 3 de la mañana, solo le digo, acá están los papeles y mi declaración la necesito para tal día, desde que él me entregue el producto, eso puede ser un contrato comercial, un servicio que le estoy pagando. Para el caso de los compañeros de los diseños, ese diseñador, uno de los diseñadores podrían ser los que van en los APUs, podrían ser comerciales. Yo le pago por servicio, por productos. Necesito que me remodele este salón. Le coloco unas especificaciones técnicas. Pero si yo no soy arquitecto, no le tengo que decir que tienen que pintar de... Pues si hay unas especificaciones claras, donde digan, tiene que pintarse de blanco, pues hace parte de una especificación y el arquitecto, por más que quiera pintarlo de azul, tiene que hacer blanco. O el diseñador. Una vez definidas las especificaciones, todo lo demás, no me importa cómo lo haga, en qué tiempo lo haga, etc. ¿Sí? Si tiene que cumplir horario, eso es diferente. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, esta presentación son unas especificaciones técnicas de cómo quiero que ustedes hagan la exposición. ¿O qué tienen que tener en cuenta en la exposición? ¿De acuerdo? Una vez tengan entonces el listado del personal en la hoja de recursos humanos, primero lo listan, definen un perfil, no es sino colocar más o menos qué profesión debe tener o qué características tiene que tener.
pueden definir el tipo de contrato. Entonces, si es comercial, es lo que se llama una prestación de servicios. Prestación de servicios es lo que estamos hablando, el contrato comercial. Y los contratos laborales sí pueden ser a término fijo, a término indefinido o obra y labor. Término indefinido es que se sabe cuándo comienza, pero no necesariamente se sabe cuándo termina. Término fijo es que se sabe cuándo comienza y cuándo termina. Y obra y labor es que se sabe cuándo comienza y termina cuando se termine la obra o la labor. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería civil es muy común el obra y labor. Al obrero lo contrato para el proyecto tal. Cuando se acaba el proyecto, él ya sabe que se le acabó su contrato. ¿Sí? Y no tengo que decirle, indemnizarlo, no. Yo lo contraté para que hiciéramos el edificio. Cuando se acabó de hacer el edificio, ya no hay más que hacer. ¿Sí? Ese es obra y labor. ¿Sí? Entonces es muy común. A esos contratos hay que pagarles, aparte del salario pactado con el trabajador, hay que pagar. El empleador paga un porcentaje de salud, pensión, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, dotaciones para fiscales como ICBF, caja de compensación. ¿Sí? ¿Cómo sé cuánto es eso de más que tengo que pagar como empleador? Pues dependiendo del salario y dependiendo del cargo, van a irse a la hoja FN, que significa factor multiplicador. A diferencia de la hoja APU, no tienen que hacer una hoja de factor multiplicador por cada empleado, no lo tienen que hacer. Solo en la hoja de recursos humanos tienen que colocar el factor que corresponde a cada empleado. O sea, lo que tienes que hacer es un mediano análisis de cada persona o de cada grupo de personas. Entonces, por decir algo, a este administrador le va a pagar 2 millones de pesos. ¿Qué tengo que hacer en la hoja factor multiplicador? Solo modificar las celdas azules, que tienen letras azules. Entonces, ¿qué tengo que colocar por acá? Miremos. Miremos que está definido más o menos. Entonces, el salario. Coloco, si estoy analizando el factor multiplicador del administrador, coloco el salario del administrador. Aparte del salario, le voy a pagar algunos honorarios o algunos imprevistos. Ustedes deciden. Si sí, pues colocan el porcentaje que quieran pagarle más. ¿Necesito pagarle horas extras? Ya sea ordinarias, nocturnas, dominicales, diurnas o dominicales nocturnas. Depende, ¿no? Y eso depende mucho de lo que ustedes hayan definido en los horarios de la hoja datos de entrada. Si se sale de los horarios definidos como normales, pues tienen que pagar horas extras. ¿Sí? Y aquí es donde deberían tener la previsión de que una persona no debe trabajar más de 48 horas a la semana. ¿Sí? Pero bueno. Auxilios de transporte. La hoja lo calcula solo. Si se paga menos de 2 salarios mínimos o hasta 2 salarios mínimos, el empleador tiene que pagar el subsidio de transporte. Cuando a la persona se le paga más de 2 salarios mínimos, ya no es obligatorio el subsidio de transporte. Salario mínimo está en 1 millón. Si el administrador gana 2 millones, pues toca pagarle el subsidio de transporte. Le voy a pagar una localización regional. Esto es común. Por ejemplo, si ustedes el día de mañana deciden ser ingenieros de vías y los mandan a hacer una vía a la mitad de la nada, normalmente hay un salario más un tema de localización regional. Pagan algo adicional para que ustedes se muevan de su ciudad habitual a donde hay que hacer la obra. ¿Sí? Si es que en el sector no se encuentra, o si es que en la empresa en la que ustedes trabajan, ustedes son los de confianza y lo quieren mover para allá, suele haber esa bonificación. Alimentación. Es algo que por ley no se exige, pero si mi negocio es de empanadas y el administrador va a estar metido 8 horas en la empresa de empanadas, yo como empleador voy a asumir que algo de alimentación le voy a dar.
valor, que no necesariamente tiene que ser todo en empanada, obviamente. Y ya comienzan a ver todos los cargos de ley: primas, cesantías, intereses a la cesantía, vacaciones, ICF, SENA, caja de compensación, salud, pensión, ARL, en los porcentajes que le corresponden al empleador. El empleado paga otro porcentaje de su seguridad social, que se descuenta normalmente. Y el tema de dotaciones. A los que ganan menos de 2 salarios mínimos, tengo que darles dotación, que es mínimo un par de zapatos al año. Y la ley dice, y cuánto se necesiten en el año, más 2 o 3 mudas, ahora no recuerdo, al año. ¿Sí? Si tienen la fortuna, por ejemplo, la fortuna no, si ustedes llegan, puede ser fortuna o puede que no. Si ustedes llegan a trabajar, por ejemplo, con alguna empresa relacionada con el sector petróleo, es religioso este tema de dotación, así ustedes sean ingenieros. Les dan sus botas de dotación y les dan su uniforme. ¿Sí? Y las botas, yo trabajé en Bogotá 3 años en una empresa relacionada con el sector petróleo. Si a uno se les dañaban las botas, uno iba donde el empleador y mire, mis botas se dañaron, tengo otra bota. ¿Sí? Pero el empleador tiene que hacer eso, o sea, muéstreme que se le dañó el calzado, ¿sí? Y se lo cambio. Porque en una época, en el sector petróleo, la gente decía, se me dañaron la bota, me dañaron la bota. Y resulta que era que vendían botas a la. Entonces la ley se reguló y dice, no, pues, usted empleador tiene el derecho de decirle al empleado, muestre el calzado que se dañó, ¿sí? Traiga. Hay patronos que lo hacen, hay patronos que no lo hacen, pero ya la ley lo permite, ¿sí? Para que lo sepa. ¿Dudas con el tema del factor multiplicador, con el tema de la hoja de recursos humanos? ¿No? ¿Sí? No. Entonces, con esto ya tenemos definidos nuestros costos fijos del negocio. Lo siguiente es calcular el costo de oportunidad del negocio. Para esto, ya vimos una clase, ¿cierto? Y la clase decía que estaba por acá en conceptos básicos. La pueden revisar. Hicimos el ejercicio en clase, en su momento, el ejercicio que prácticamente es el ejercicio que ustedes tienen que hacer ahora. Vamos a hacerlo muy rápidamente, no hagan. Entonces, resulta que ustedes ya hicieron la hoja de inversiones y ya saben cuánto es la inversión de su empresa. Por favor, en la hoja de inversiones no coloquen temas como el capital que requieren para operar 3 meses. No, eso no lo listen en la hoja de inversiones. ¿Sí? Es muy previsivo. Normalmente en negocios tradicionales se piensa así, ¿sí? Pero en el modelo financiero que vamos a trabajar va a permitir hacer eso. ¿Listo? Entonces no lo hacen. Ustedes ya listaron sus inversiones y resulta que la inversión es 100 millones de pesos. Como ya se definió que máximo el 40% es patrimonio, pues entonces de esos 100 millones de pesos, máximo 40 millones son capital propio y 60 millones son deuda. ¿Listo? ¿Qué tienen que averiguar primero? Pues, ¿cuánto vale esa deuda? Pues por una tasa de interés. ¿Cuánto vale la tasa de interés de la deuda? Pues depende del negocio en el que ustedes estén incursionando. Pueden ir a buscar las tasas de deuda. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen, por decir algo, negocio agrícola, el banco agrario da unos créditos especiales para temas de cosechas,
que tienen unas tasas más bajas. Si ustedes están relacionados con obras, construcciones, pues los bancos tienen los créditos constructor, que tiene otro tipo de tasas. Hay otros créditos que se llaman emprender o cosas así. También manejan otras tasas. Y si uno no se encasilla en nada, entonces le tocaría ir al banco y pedir un crédito de libre inversión, que es el que el banco no le pregunta para qué quiere la plata. Usted puede hacer lo que quiera con esa plata. ¿Okay? Obviamente los créditos de libre inversión son un poquito más costosos que todos los anteriores que acabamos de comentar. Aunque curiosamente hay unos créditos a emprender que tienen tasas más caras que las de libre inversión. Entonces dice uno, ¿dónde está la ayuda? Pues es que los bancos no son para ayudar. Los bancos son un negocio y también están jugando con la honestidad del que le pide el crédito. ¿Sí? Usted va muy honestamente y dice que lo quiere para emprender y ellos saben que emprender es ¿se acuerda lo que vimos en la primera diapositiva? Decía, un proceso riesgoso, complicado, difícil. ¿Sí? ¿Sí se acuerda? Pues el banco dice, aquí hay mucho riesgo. No todo el riesgo es malo. Recuerden que en los negocios, en las inversiones a mayor riesgo puede haber mayor rentabilidad o mayor pérdida. ¿Sí? Entonces el banco dice, acá hay un mayor riesgo que para otras cosas. Y a veces pone las tasas muy altas. Entonces definen una tasa. Voy a colocar para efectos del ejercicio un 17%. Efectivo anual. Y acá resulta que estos 40 lo van a dividir entre el número de socios que tengan. Entonces, si es un grupo de 5 personas, van a ver, y es equitativo, pues van a ver 5 que ponen cada uno de a 8 millones. O ustedes pueden irse de forma más realista y preguntar entre ustedes mismos, ¿usted cuánto puede poner? ¿Usted cuánto puede poner? ¿Usted cuánto puede poner? ¿Usted cuánto puede poner? Si lo quieren hacer lo más realista posible, háganlo así. Entonces de los 100 millones, resulta que alguien dijo, yo puedo poner 2. Yo puedo poner 1. Yo puedo poner 500,000. Otro dice, yo puedo poner 5. Y otro dice, yo puedo poner 15. ¿Lo pueden hacer así? ¿Sí? Lo pueden hacer así. ¿Cuántos somos este? 8, 8 y medio. ¿Cuánto? 23.5 y acá. Entonces 77, 76.5. ¿Sí? Hagámoslo así. Después es definir cuánto vale el capital para cada uno de ustedes. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría la persona A con los 2 millones si no lo invierte en el negocio? ¿Qué hace con esos 2 millones? Si en efecto los tiene ahorrados. Pues los tengo ahorrados en una alcancía. Ese dinero no vale nada. ¿Cierto? Si lo tienen en una alcancía, la rentabilidad es 0. Lo tengo en un CDT, un 5%. No, lo tengo en bitcoins, qué sé yo. Pues cada uno le pone el valor al dinero. Voy a asumir que por acá es otro 5. Por acá un 10. Y por acá un 8. Coloquémosle esto un valor porque todos están en la clase de ingeniería económica. Ya las alcancías es para practicar nomás. ¿Listo? Para las compras que ocurran en menos de un año son las alcancías. Son esos de vamos a ver cuánto ahorro de aquí a diciembre y con los que ahorre me compro ropa, qué sé yo. ¿Sí? Para eso deben ser las alcancías. No para pensar en grande y a futuro de una inversión más grande, lo que sea, ya no. ¿Listo? Que al menos quede ese aprendizaje en la clase económica. ¿Sí? Costo promedio ponderado de capital.
va a ser igual a lo que se va por deuda. 76.5 millones de los 100 millones requeridos por el porcentaje 0.17 más lo que aportó el socio A, 2 millones de 100 por 0.05 más lo que aportó el socio B, 1 millón de 100 por 0.05 más 500.000 de 100 por 0.05 más 5 de 100 por 0.1 más 15 de 100 por 0.08. ¿Cuánto les dio el promedio ponderado de capital? Esto también se conoce como WACC, por las siglas en inglés. ¿Cuánto te da? 0.1481. 0.1481, o en otras palabras, un 14.81%. Este es el costo del dinero que está inmerso en el negocio. Es decir, si el negocio, después de analizar su rentabilidad, da 14.81, la rentabilidad del negocio, ¿se gana o se pierde dinero? Está en un punto de equilibrio, ni se gana ni se pierde. Con esa rentabilidad se podría devolver lo que se adquirió de deuda y a cada uno en sus respectivos porcentajes lo que aportó. ¿Sí? ¿Sería llamativo el negocio para esas personas? Probablemente no. O probablemente, eso ya es, si nos vamos a lo estrictamente económico, no. Porque ¿para qué se arriesgan en un emprendimiento donde hay sudor, lágrimas, esfuerzo y demás, en vez de dejarlo donde habitualmente rentan, lo que ya dijimos que renta cada uno? ¿Listo? O sea, desde el punto de vista estrictamente económico, no. Alguien puede decir que por el aprendizaje, que por dar empleo a las personas, eso es válido. Pero esos son otros aspectos. ¿Listo? Entonces, la tasa mínima atractiva de rentabilidad es igual al costo promedio ponderado de capital más un porcentaje de más que se coloca por algo que se conoce como una adversión al riesgo, que es mi miedo que algo salga mal. ¿Sí?
que ya hemos dicho que va por ahí en torno al 1 o a un 2% más. Es decir, el costo de oportunidad. Este ejercicio es el mismo que tienen que hacer para la presentación. Sería más o menos un 16,81%. Si el negocio da rentabilidades por encima de esto, vale la pena hacerlo. Si da rentabilidades iguales a esto o menores, no vale la pena hacerlo. Es así de sencillo. Es lo mínimo que estaría dispuesto, o sea, es lo mínimo que se necesitaría que el negocio ganara para meterse en el negocio, ¿sí? Para hacer el negocio. Entonces, recuerden que el costo de oportunidad depende de cada uno de ustedes, finalmente. Entonces, a la hora de evaluar un negocio, si alguien le dice, le tengo un negocio buenísimo, puede que sea buenísimo para él y no necesariamente para usted. Depende de qué tiene que hacer usted para entrar en ese negocio. ¿Sí? Si resulta que la inversión es $1.000.000 y el negocio tiene una rentabilidad X y él tiene $1.000.000 para invertir, pues el valor de ese dinero para él es 1, que si usted no lo tiene y se tiene que endeudar $1.000.000, pues el valor del dinero es otro. Y esa diferenciación ya hace que para él puede que sea viable y para usted puede que no. Haciendo aquí un resumen pequeño del año pasado. ¿Sí se acuerdan? ¿Dudas con esto? Costo oportunidad. Tenemos que justificar que... Claro. Todo lleva su respectivo soporte. Esto al menos un pantallazo de donde vieron que era el 17%. Y esto, pues de alguna forma también explicarlo en el documento. Ah, no, aquí no hay documento. Pero en la tasa, en el Excel, pueden hacer una hojita que diga costo oportunidad y colocarla. En la presentación, más o menos explicar de dónde. La que tiene un sustento fuerte es esto. Pero si acá dice que todos están invirtiendo en un CDT, pues al menos mostrar un pantallazo de cuánto están rentando los CDTs. O cuánto ofrece un CDT en tasas. ¿Sí? Esos son los anexos que se mencionan acá. Dale muestra. Nuevamente. Esos son los anexos que se mencionan aquí en el punto 7, precisamente. ¿Qué más pueden ser anexos? Ah, no, que la licuadora que voy a colocar en el negocio vale $80.000 y la miré en el home center. Sáquenle un pantallazo. Eso es un anexo. ¿De dónde sacó el precio? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos anexos necesitan? Todos los que hayan utilizado. Acá hay infinidad de investigación para hacer esto. ¿Sí? Todo lo que requieran puede ser anexo y pueden colocarlo en el Excel, pueden colocar algunos en la presentación, los más relevantes, no todos. ¿Qué más había en esta entrega? Una simulación de crédito que todavía no hemos visto cómo se va a hacer, pero en la próxima clase comenzamos a hablar de matemáticas financieras y comenzamos a ver. En las plantillas quedan 2 hojas más que no hacen parte de esta presentación, pero que ya pueden ir revisando y definiendo, que es la hoja de constitución, que básicamente es en qué gastos tienen que incurrir para registrar su negocio en una cámara de comercio. ¿Listo? Y la hoja de impuestos, que como ustedes se fijan, dice no es renta. Son esos tributos en los que tendrían que incurrir el negocio, diferentes al impuesto de renta. Entonces, por ejemplo, si ustedes adquieren un predio para el negocio, ustedes van a tener que eventualmente pagar un impuesto predial todos los años. No deben colocarlo en la hoja de gastos fijos, aunque sea un gasto recurrente, sino en la hoja de impuestos. ¿Listo? Si ustedes tienen un vehículo, igual, van a tener que pagar unos impuestos por ese vehículo. Si ustedes, por alguna razón en su negocio, tienen que colocar pantallas y música y videos y todo lo demás,
hay los impuestos, que es el de Saico y Asinte. Si tienen juegos de azar en sus tipos de negocios, pues hay unos tributos a Coljuegos. Y lo que sí tienen, sí, todos, sí o sí, es el tema del impuesto de industria y comercio y el impuesto de la renovación de la matrícula mercantil. Entonces, esos dos, por acá hay unas notas que les explica un poco de qué dependen, pero en las páginas de las cámaras de comercio se puede ver cómo se calcula más o menos el tema y de qué depende. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna? ¿Todo bien? ¿Cómo funciona la declaración? A partir de cierto ganancia. Otra vez, no te escuché la pregunta. Por ejemplo, un negocio debe declararse a partir de cierta ganancia. ¿La declaración? Sí, hay unos requisitos mínimos para declarar. No todo el mundo tiene que declarar. ¿Sí? Pero ahorita no te sé responder la pregunta. Tocaría averiguar. ¿Alguien tiene alguna duda relacionada con lo que estamos hablando? Si no, pues no los torturo más. Yo sé que hoy estuvo un poco denso, pero la idea es que les quede el video y puedan hacer lo mejor posible. ¿Alguien? Los que no estaban presentes cuando tomé lista, por favor no se vayan y me avisan. Ya, esto que está conectado, buenas noches.